Hola, mi nombre es María José Contreras y junto con mis compañeros en esta presentación voy a explicar nuestro proyecto titulado Análisis de la tasa de transferencia de datos en redes y aplicando pues así los principios del cálculo integral. Este proyecto se basa en cómo el cálculo integral pues puede ayudarnos a comprender los procesos reales, especialmente aquellos relacionados con el flujo de información en una red de ingeniería. Por ejemplo, el análisis de redes es muy importante ya que la tasa de transferencia de datos representa pues la velocidad a la que se transmiten paquetes en un sistema durante un intervalo de tiempo. Conocer pues este valor y su integración nos permite determinar la cantidad total de datos transferidos, lo cual es fundamental para estimar el consumo de ancho de banda y pues así planificar la capacidad que se va a tener del sistema. Elegimos este tema porque el cálculo integral no solo se usa en matemáticas, sino que también tiene aplicaciones prácticas en la ingeniería y en cualquier campo que se vaya a desarrollar. En este caso, pues analizamos una función que describe la tasa de transferencia de datos, como lo venía diciendo anteriormente, en una red durante una hora, dada por t, que es igual a 50 más 20 por el seno de pi sobre 30, donde t representa pues el tiempo en minutos, t la tasa de transferencia en megabits por segundo. A partir pues de esta función se calcula la cantidad total de datos transmitidos en el intervalo de 0 a 60 minutos, aplicando pues así diferentes métodos de integración para comparar sus resultados y así pues validar cuál ofrece una mejor aproximación al valor real. En resumen, pues este tema es importante porque de cierta forma nos permitió a nosotros como grupo aplicar pues el cálculo integral, como les había dicho anteriormente, a una situación real y entender cómo se comporta la transmisión de datos en una red y así poder demostrar cómo las matemáticas pues son las herramientas esenciales en la optimización de sistemas tecnológicos. En esta segunda diapositiva mostramos la primera fase del cálculo de la cantidad total de datos transmitidos, utilizando pues la integral de Riemann. Para ello pues dividimos el intervalo de tiempo de 0 a 60 minutos en 5 rectángulos, es decir, n es igual a 5. El ancho de cada rectángulo se calcula con la ecuación h es igual a b menos a entre n. Luego determinamos la altura de cada rectángulo evaluando pues así la función de las tasas de transferencia en los puntos, como se evidencia en la diapositiva, y pues finalmente multiplicamos cada altura por el ancho del rectángulo y sumamos todo el área. El área aproximada nos da 299.28 megabytes. Esto nos da una estimación de la cantidad total de datos transmitidos durante la primera hora utilizando la aproximación de Riemann con 5 rectángulos. Posterior a esto, en esta diapositiva pues encontramos la gráfica de los resultados que nos dieron en la diapositiva pasada, que fue la que les expliqué cuál fue el cálculo que se realizó. Pues para todo cálculo que se realiza pues hay que graficarlo para ver cómo se comporta todo el tema que estamos evaluando. En estas diapositivas aplicamos los métodos de trapecio y Simpson para calcular pues la cantidad total de datos transmitidos usando pues un mayor número de divisiones, en este caso n igual a 10, lo que nos da rectángulo de 6 minutos cada uno. Evaluamos pues la función de la tasa de transferencia en los puntos 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 y 54 y 60 minutos. Esto pues nos permite calcular alturas más precisas para cada sección y aplicar pues la regla de trapecio y de Simpson, que podemos comparar los resultados y obtener una estimación más exacta de la cantidad total de datos transmitidos durante la hora. Este método pues muestra que al aumentar el número de intervalos, la aproximación pues se vuelve más confiable acercándose al valor real de la integral, y posteriormente a esto mi compañera les va a seguir explicando cómo se aplicó estas reglas en los diferentes ejercicios para hallar pues la respuesta concreta que queremos evaluar. Dividimos nuestro proyecto en tres fases principales. La primera fase que implementamos fue el cálculo de la cantidad total de datos mediante la integral de Riemann. Lo primero que hicimos fue aplicar la técnica del trapecio utilizando la fórmula del trapecio y obtuvimos que la cantidad de datos transmitidos fue de 180.09 GB de datos. Luego aplicamos el método de Simpson, también aplicando la fórmula de Simpson, y obtuvimos que el total de datos transmitidos fue de 180.08 GB. Recordemos que el método de Simpson es un poco más acertado
más aproximado al valor real. Ahora vamos a aproximarnos un poco más al valor real. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando la integral de Riemann. Después de aplicar la integral de Riemann, llegamos a un resultado que va a ser de 3000 mbps por minuto, es decir, 180 gigabytes. Esto quiere decir que en realidad los datos transmitidos fueron 180 gigabytes. Ahora, en realidad la forma más acertada y que nos va a dar los valores más exactos para saber en realidad el área bajo la curva va a ser los métodos de integración. Y ahí es donde viene la segunda parte de nuestro proyecto, que es el cálculo del incremento en la tasa total de transferencia mediante técnicas de integración y el teorema fundamental del cálculo. Es decir, lo que vamos a hacer es que a partir de la función que describe la tasa de transferencia, calculamos su incremento total en un intervalo determinado. En este caso, vamos a aplicar el intervalo de 0 a 60, es decir, los datos totales que se van a transferir en una hora. Después de realizar la integral, vamos a darnos cuenta, utilizamos sustitución simple, vamos a llegar a un resultado de 180 gigabytes, que si nos damos cuenta es el mismo resultado que nos dio en la integral de Riemann. Es decir, los valores son iguales. Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar de la fase 1 y de la fase 2 de nuestro proyecto? Las primeras conclusiones que podemos sacar, primero que todo, es que la integral de Riemann aplicada a nuestra función de tasa nos permite conocer con exactitud la cantidad total de información transferida. Y que si comparamos con los diferentes métodos, es decir, Riemann, trapecio y Simpson, nos podemos dar cuenta de que estos coinciden prácticamente en las aproximaciones y esto está validando la precisión de dichos métodos. ¿Por qué? Porque sabemos que el método de Simpson siempre va a ser un poco más aproximado a la realidad que el método del trapecio y podemos evidenciar que así fue. Y a su vez el método de Riemann se aproxima aún más que el método de Simpson. Ahora, en la fase 3 de nuestro proyecto lo que hicimos fue graficar la integral. ¿Por qué lo hicimos? Porque esto es bastante importante para nosotros los ingenieros porque nos está ayudando a entender visualmente cómo se está comportando la función. Y en nuestra gráfica específicamente estamos viendo cómo los megabytes por segundo se están comportando en un tiempo. Como conclusión general, estamos viendo de que los cálculos exactos y aproximados, es decir, método de Simpson, de trapecio y de Riemann, nos están mostrando que en una hora se están transmitiendo aproximadamente 180 gigabytes de datos. Además, la diferencia entre los métodos de Simpson y del trapecio, la diferencia realmente es bastante pequeña, aproximadamente del 0,02%. Lo que los vuelve bastante confiables. Sin embargo, el método más confiable sigue siendo el de Simpson. Pero si comparamos los métodos del trapecio, de Simpson y la integral de Riemann, realmente el más confiable o el que se aproxima más a la realidad es la integral de Riemann. El saber y conocer estos métodos son muy importantes en todas las ingenierías. Pero específicamente y tomando como ejemplo nuestro proyecto, en mi ingeniería que es electrónica, el conocer la cantidad de datos nos va a permitir no solamente planificar la capacidad de las redes, sino también mejorar la infraestructura y asegurar una calidad del servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que como ingenieros en un futuro profesional nos va a servir para asegurar un servicio de buena calidad y aprovechando todo lo que tengamos.